Seguimos en A por Todas con el debate de los jóvenes líderes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida y del Partido Andalucista. Y queremos que pongan encima de la mesa cuáles son sus propuestas, cuáles son sus experiencias sobre el paro juvenil, que alcanza en Andalucía el 60%. 6 de cada 10 jóvenes andaluces sufren el drama del desempleo. Y lo que es más grave, estamos ante la generación mejor formada en la historia de Andalucía y sufren el drama de tener que ir al extranjero a buscar trabajo, de tener que emigrar o de tener que estar pues prácticamente seguir viviendo de los padres y no poder emanciparse. Os pido en esta ocasión que describáis cuál es vuestra experiencia, dónde pondréis el acento para solucionar estos problemas y sobre todo desde vuestras formaciones, qué se está haciendo, qué no se está haciendo, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, en fin, en el orden que queráis. Bueno, vamos a empezar en esta ocasión con el Partido Andalucista. Vale. Pues bueno, a ver, la experiencia personal, si quieres conocer mi experiencia personal, yo soy doble titulado, ¿vale? Yo salí de la facultad con 24 años, salí con 2 diplomaturas y yo desde los 24 hasta ahora que tengo 30 años, pues todos han sido trabajos temporales. La única forma de tener un trabajo fijo era o montar tu propia empresa, esto es lo que animan tanto del emprendimiento y demás, o bien hacerte funcionario. El trabajo por cuenta ajena mayoritariamente, y no solamente ya en mi caso, sino, es decir, ahora mismo el 50% de mi promoción, de los que salimos con la doble titulación, está desempleada, el otro 50% están o fuera, no solamente de Andalucía, sino fuera de lo que sería el Estado, o están en trabajos precarios. Es decir, yo tengo una compañera que después de mi doble titulación hizo Derecho y ahora está trabajando de pasante, sin cobrar ni un solo duro en un despacho de abogados, y trabaja poniendo copas en un bar de copas los fines de semana. Es decir, que la experiencia personal es que la situación está muy mal, que como tú has comentado antes, la generación teóricamente más formada en la historia de Andalucía es la generación que más problemas está teniendo, incluso que la generación de nuestros abuelos, ¿no?, que fueron los que se tuvieron que marchar fuera, pues estamos teniendo los mismos problemas para poder encontrar un trabajo. Entonces, la situación es malísima y la experiencia personal, pues te lo digo. O sea, en concatenación de contratos temporales y de trabajos basura y que tienes que aceptar prácticamente lo que te ofrecen si pretendes tener un trabajo mínimo, que lo cual, por ejemplo, te impide abandonar lo que es tu casa y poder iniciar un proyecto de vida personal. ¿Y qué soluciones crees tú que deben ponerse encima de la mesa? Vale, por ejemplo, nosotros desde Juventud Andalucista creemos que uno primero de todo es un cambio en el modelo productivo. El modelo productivo de Andalucía está basado en dos cosas. El turismo, es verdad que somos una potencia turística a nivel mundial, Andalucía en sí es uno de los mayores destinos en todo el mundo turístico. El problema es que los ingresos que aportaba ese turismo, por una parte, se van fuera de Andalucía porque corresponde a turoperadores que no son de Andalucía y que ni siquiera, la mayoría de ellos ni siquiera son de España, están en domicilio en España. Y después, la otra parte de ese dinero que sí se ha quedado aquí no se ha podido o no se ha querido reinvertir en cambiar el modelo productivo, en que no solamente la alternativa en la mayoría de las localidades, por ejemplo, los compañeros que son de Huelva, que son de Málaga, las alternativas laborales que había en los últimos 10, 15 años era o trabajar los meses de verano en un hotel o en un bar sirviendo a los turistas, y en la época de invierno era trabajar trabajar en la construcción, haciendo nuevos pisos, nuevas casas, nuevos hoteles y nuevos apartamentos para los turistas que vinieran a la temporada siguiente. Ese era el modelo productivo que se apostó en Andalucía, turismo y construcción. Y entendemos desde Juventud Andalucista que tiene que haber un cambio en el modelo productivo. Resulta que somos una de las regiones en el mundo con mayor posibilidad de uso de energía renovable. Podemos ser potencia emisora de energía. Y sin embargo, entre otras cosas, gracias a ciertas reformas que se han cometido que se han perpetrado en los últimos meses, las energías renovables van a estar castigadas. La producción de energía renovable por parte de los propios ciudadanos que quieran va a ser perseguida y va a ser castigada. De hecho, incluso hay un apartado de la ley que se va a poner muy en cuarentena porque puede ser anticonstitucional, que es que inspectores de la Agencia de Energía puedan penetrar en los domicilios para ver si esas placas solares están vertiendo en algún sitio la energía eléctrica que se produzca. Nosotros entendemos que tiene que haber un cambio de modelo productivo. Entendemos que Andalucía, con la capacidad agrícola que tiene que volcarse en su campo. Y no estamos hablando del campo del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no?, de enormes masas de campesinados sin formación ni nada. Estamos hablando de tecnificar el campo, estamos hablando de volver a la tierra, pero aprovechando al máximo la tierra, respetando el medio ambiente. Estamos hablando de ese cambio de modelo productivo, abandonar el ladrillo y la sombrilla y abarcar hacia nuevas tecnologías, hacia generación de energía sostenible y volver a lo que es el campo. Venga, experiencia personal
propia, si quieres, de amigos, de familiares, Sí. en definitiva, de tu entorno, y las soluciones que pondrías encima de la mesa, Luis Paniagua. Yo creo que es verdad que la economía andaluza está muy atada a ese turismo de sol y playa, pero yo no lo criminalizaría ese turismo, ¿no? Porque yo creo que por suerte, no, que es importante también, yo creo también, es verdad, lo que pasa es que el sector productivo no se cambia de la noche a la mañana, eso no podemos decir que vamos a cambiar el sector productivo hoy y pensar que a lo mejor incluso el sector productivo, si lo pretendemos cambiar hoy, quizás nuestros hijos sean quien lo disfruten y lo vean, ¿no? Y esa es la realidad. Y decía que no podemos siempre poner el foco de que parece que el sol y playa solo vivamos de eso, porque además tenemos que decir que tenemos una suerte en Andalucía, que contamos con un patrimonio que por suerte no tienen otras comunidades autónomas ni otros países, una cultura, una gastronomía, una gente que son maravillosas. Y yo creo que todos recorremos Andalucía y lo podemos comprobar a diario prácticamente, y por lo tanto esa es una ventaja competitiva que tiene Andalucía y yo creo que hay que potenciarla siempre que podamos, ¿no? Por lo tanto, eso es fundamental, es nuestro pilar y no lo podemos olvidar. Pero a partir de ahí, yo creo que es bueno que hay que hacer otras cosas. Yo creo que fundamentalmente el problema del paro, yo veo que hay mucha burocracia. Yo siempre me he planteado eso. Y en otros países, no muy lejanos, y algunos otros que están más lejos, montar una empresa, como el que dice, se hace de un día para otro, ¿no? Nada más hay que tener una idea y el día siguiente está ahí. Hoy lo conocemos todo, para hacer cualquier cosa, 40 papeleos. Hay una administración local, municipal, la Junta, el Gobierno con otra legislación, la Unión Europea con su directiva. En definitiva, yo creo que si consiguiésemos agilizar muchos trámites burocráticos, la gente tendría más facilidad a la hora de crear empresas y a la hora de generar empleo. Y también yo creo también que es importante que el empleo está muy asociado a la educación, y creo que también todos podemos estar de acuerdo. Yo ya no sé, y ahí tengo esa duda, de qué es mejor, si especializarse o tener un conocimiento general. Porque es verdad que hay cierto momento en la historia en el que se primaba la especialización, ¿no? Decir, oye, yo soy el mejor en echar agua en este vaso. Entonces tú encontrabas un trabajo. Pero hay momentos, y a lo mejor es este, donde es verdad que adaptarse o un cambio de ciclo, de modelo, cuando uno solo sabe echar agua en ese vaso, es complicado que coja un boli y escriba. Por lo tanto, yo lo que quiero decir, que yo creo también que desde las etapas educativas, dentro de ese cambio de modelo productivo que habrá que llevar a cabo, yo creo que es importante que pensemos cómo desde las etapas primarias de educación y de las etapas formativas podemos ayudar a que en el futuro esos jóvenes estén mejor formados y puedan adaptarse a los cambios, porque lo que es realidad es que los cambios, la sociedad que vivimos nosotros no es la misma que había hace un año, ni dos, ni tres, y posiblemente la forma de ver, de hacer, de entender la política, el empleo y cualquier circunstancia dentro de 10 años tampoco sea la misma, y que las siguientes generaciones pues puedan disfrutar eso, porque es verdad, y yo de acuerdo con el compañero del PA, que hoy en día hay gente que solo sabe hacer una cosa y ahí tenemos un gran problema. ¿Cómo hacemos que las personas que se han dedicado toda una vida a una actividad, esa actividad ya no existe? ¿Cómo podemos hacer que empiecen a trabajar en otra cosa? ¿Cómo podemos modernizar a esas personas o adaptarlas a una nueva situación? Y esa es la principal preocupación que yo creo que tenemos que tener hoy en día los jóvenes. Venga, José Carlos Durán, de Juventudes Socialistas. Bueno, ya contando nuestras experiencias personales, yo comencé por cuestiones y decisiones decisión personal, a trabajar con 16 años, es decir, compaginé con los estudios, he trabajado tanto en la construcción, en la hostelería, trabajo en la ETT, es decir, como compañero del Partido Andalucista. Ninguno ha sido un trabajo maravilloso y espléndido, es decir, siempre adaptándonos a las circunstancias, pero como yo hay miles de jóvenes andaluces que están en esta situación. Pero bueno, sí es cierto que cuando hemos dicho antes el debate, que sea un debate de jóvenes, yo me considero como un joven normal de mi barrio y un joven normal y corriente que tiene la misma circunstancia y la misma situación. Y creo que aquí lo que tenemos también que hablamos del modelo productivo, que es cierto que normalmente nos vamos a una mirada cortoplacista por parte de los gobiernos, y creo que tenemos que hacer una inversión, una apuesta seria en medidas trascendentales y de calado y profunda en el modelo productivo de España. Y ahí también entro en nuestro tejido empresarial. No voy a criminalizar a los empresarios, hay empresarios que hacen una buena labor, pero también hay empresarios en España que tienen que renovarse. Tenemos que renovar y reconstruir el tejido empresarial, porque hay algunos que están chapados a la antigua y tiene el planteamiento de que mientras menos coste laboral sea, es decir, mientras más prestemos al trabajador, más beneficio. Y estamos viendo cómo hay empresas como Google que tienen unas maravillosas condiciones laborales sus trabajadores y que estamos viendo que están siendo más productivas.
Y ahí el Estado tiene que intervenir. Una de las propuestas que yo creo que el Estado tiene que intervenir en regular eso. Por varios motivos, porque las empresas, los trabajadores que generan la riqueza en las empresas provienen de la sociedad. Somos los que estamos aquí sentados. Los consumidores, que son ciudadanos, que es lo que producen los beneficios de la empresa, también provienen de la sociedad. Entonces, a las empresas hay que obligarle o hay que regularlo para que tenga una responsabilidad social, una responsabilidad con su entorno, con la sociedad, porque la riqueza la generamos nosotros. Y ahí es donde tenemos que ir. Uno de los problemas es la cualificación. Ahora también, problema de que los jóvenes estudien y sean trabajadores cualificados. Y después está el problema de la sobrecualificación de jóvenes que han estudiado carrera, que han estudiado máster y que ahora pues o no encuentran empleo, o tienen que emigrar, o se encuentran con trabajos precarios. Y ahí tenemos que atajar, porque no puede ser que un directivo de una gran empresa cobre pues 103. Aquí traigo el dato que el salario medio en España es de 22.900 euros bruto al año y el de los directivos es 137 veces más. Es decir, esto no convive, porque claro, si un directivo de un banco o un directivo de una gran empresa cobra 15 millones de euros al año, ¿cuánto empleo se podía generar con ese sueldo? Ahí hay que eliminar la brecha salarial y redistribuir la riqueza en ese sentido. Y ahí creo que el Estado tiene que intervenir en la economía y que tenemos que regular ese sentido. Ahí de propuestas, pues en la conferencia política de este fin de semana se ha hablado de muchas cosas. Una cosa después lo que te quedes en el titular, te quedes en la foto o te quedes en lo que te quieras quedar. Pero se ha hablado muchas cosas y muchas propuestas y muchas ideas que ha dado el Partido Socialista y una de ellas es el techo salarial. Es decir, hemos propuesto que un directivo no cobre en un mes lo mismo que uno de sus trabajadores en todo un año. Es decir, que el directivo no cobre en un mes lo mismo que el trabajador que menos cobre de esa empresa durante un año. 1,12. Es decir, ahí evitamos un poco que si el directivo se quiere poner alto sueldo, que sepa también que tiene que subir a la gente de abajo. Porque me hace gracia cuando la COE critica que abaratar costes, que salen muy caros los trabajadores y abaratan costes, pero claro, los que los critica son los directivos que cobran millones de euros o que tienen indemnizaciones millonarias, y eso no es coherente en la sociedad. Y aquí, como poder político, creo que tenemos que trabajar en esa línea. Estoy convencido que esa es una parte de la solución, redistribuir, que uno no gane tanto y otro no ganen tan poco. Carlos Esteban, de Juventud Comunista. Sí, bueno, yo creo que nuestra generación es un poco la generación completamente desengañada, ¿no? Y eso se vio, por ejemplo, con el surgimiento del 15M, ¿no? A nosotros cuando éramos pequeños pues nos decían, mira, tú tienes que estudiar, tienes que hacer colegio, luego secundario, luego bachillerato, luego la carrera y luego irá fenómeno, ¿no? Ese era un poco el discurso pues con el que todos hemos desarrollado nuestra vida y luego nos hemos encontrado con que eso no era real, ¿no? Y evidentemente pues la juventud está cabreada y la juventud sale a la calle a protestar porque nos creímos ese cuento que nos contaron y luego pues resultó que era completamente mentira, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las...? Bueno, primero me gustaría hablar en plan de la juventud no solamente está preocupada con tener o no empleo el día de mañana, sino con qué tipo de empleo, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que el empleo ese que se está generando ahora, incluso el empleo que se potencia con los planes de empleo, es ese empleo precario, es decir, le pagamos a una multinacional para que haga un contrato basura a un joven, ¿no? Es básicamente las dinámicas de los planes de empleo que se han desarrollado hasta ahora, ¿no? Entonces, me resulta muy curioso el tema de cómo se lanza el discurso hacia el cuentapropismo, ¿no? Hacia lo bonita palabra de los emprendedores, ¿no? Que en realidad es un búscate la vida, ¿no? O sea, queda más bonito decir apostamos por el emprendimiento en vez de decir apostamos por chaval, búscate la vida, ¿no? Que es, digamos, lo que se esconde detrás de todo eso. ¿Y por qué? Yo básicamente he tenido esa experiencia porque tengo amigas, compañeros que han iniciado negocios por su cuenta, ¿no? ¿Y cuál es la realidad? Que empiezan un negocio, les resulta muy difícil competir con las grandes superficies, fundamentalmente, ¿no? Y con los grandes comercios, y se dan con una realidad de que están sobreviviendo al mes con unos beneficios de unos 100 euros, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Tienes unos beneficios de 100, 150 euros, es decir, algo que no consentirías a través de un trabajo asalariado. Si apostamos por ese modelo, pues sí estamos haciendo que, claro, como es mi negocio y es lo que yo gano, pues me conformo con ganar 150 euros al mes, ¿no? Ese es hacia lo que vamos, ¿no? Por eso el Partido Popular está impulsando ese modelo. Es decir, quitamos un chaval del paro, es decir, ya las estadísticas bajan y tenemos un chaval que está trabajando por unas condiciones 1000 veces peores de las que soportaría dentro de una empresa, ¿no? Porque al fin y al cabo es su propia empresa. Y eso es algo que yo por lo menos he visto en mis compañeros que han intentado iniciar negocios, ¿no? Que sobreviven con algo que no aceptarían dentro de una empresa privada. Por eso ahí el juego peligroso. Después, el tema de la burocracia a la hora de montar empresas, ¿no? O sea, esa burocracia es lo que mantiene, por ejemplo, cosas como la seguridad laboral, como la higiene del trabajo, etcétera, ¿no? O sea, lo que evidentemente quieren los empresarios dicen, no, es que hay que flexibilizar el tema. Es decir, no, perdona, tú lo que quieres es que se relajen los controles.
que se relajen los controles para que tú puedas seguir faltando a la legislación laboral, faltando a la legislación de seguridad laboral, etcétera. Que eso es lo que encontramos ya. O sea, no es una cosa que puede pasar, ¿no? Es una cosa que encontramos ya y simplemente lo que se quiere es, pues, volver mucho más normal, ¿no? No, es que el problema es que hacen falta muchas cosas para montar una empresa. Pues claro que hace falta muchas cosas, porque tienes que respetar una serie de leyes que se entiende que, sobre todo en función de proteger al trabajador, ¿no? Luego, el tema también de la educación que comentaba, pues se ha visto claramente ahora que el tema de educación tiene poco o nada que ver con eso, ¿no? Es decir, más cuando estamos en una dinámica de que la destrucción de empleo es fundamentalmente por problemas de financiación, ¿no? O sea, si el paro universitario se ha triplicado en los últimos años, significa que no es un problema de formación, ¿no? Es un problema de que las empresas se están destruyendo. Entonces, por ahí no va el tema. Por muchas reformas educativas que hagamos, no va a cambiar el aspecto laboral, porque lo que decíamos antes es un problema del sistema productivo, ¿no? También me parece muy peligroso el discurso de lo de las empresas tipo Google, ¿no? Porque hay mucha de leyenda en eso. Hay mucho de leyenda y también lo digo por experiencia porque yo tengo amigos que han incluso hecho entrevistas de trabajo para Facebook, que tenía un amigo que era un super crack de la informática, le llamaron a Facebook y ahí lo que te encuentras es que vives dentro de la empresa, ¿no? Es decir, tienes una especie de ilusión de bienestar, ¿no? Porque en la empresa tienes al lado un restaurante dentro de la misma empresa, pero la realidad es que eres esclavo, ¿no? O sea, igual que los esclavos, el amo le daba de comer y le daba todo tipo de cosas, pues empresas como Google es lo mismo, ¿no? O sea, que yo tampoco apuesto por ese modelo. Entonces, ¿por qué modelo, digamos, apostamos desde la Juventud Comunista? Pues evidentemente, cosas que ya se están impulsando. Banca pública, apostamos por empleo público y economía social, fundamentalmente. Es decir, nosotros creemos que la mejor forma de crear un empleo es en una economía cuyo principal objetivo sea el que ese empleo sea de calidad y que la gente que participa de esa economía tenga un buen nivel de vida. Potenciar sectores estables, evidentemente eso significa que no podemos vivir del turismo. Y lo que comentaba el compañero de Juventud Andalucista, ¿no? Dignificar el trabajo agrario, ¿no? O sea, tenemos que intentar dignificar el trabajo agrario, que en Andalucía tenemos un sector muy importante y hay que dejar de pensar de que el sector agrario es para la gente que no tiene formación o que no tiene otra salida, ¿no? Pero tenemos que dignificarlo primero. Y fundamentalmente la idea clave es la democratización de la economía. Que la gente pueda, a través del Estado, a través de la economía social, influir sobre la economía y no estemos dependiendo de una serie de grupos inversores del gran capital europeo. Vale, bueno, después de esta amplia intervención de los cuatro, evidentemente habéis puesto las bases de una filosofía enormemente constructiva aquí sobre cuáles serían vuestros modelos productivos. Habéis puesto el acento en algunos aspectos, en otros, evidentemente. Algunos coinciden, otros no tanto, pero hay soluciones de urgencia que van a llegar de Europa. Ponía el acento Luis Paniagua en la fase anterior, en el segundo tramo de A por Todas, los 1.800 millones que va a recibir España para crear empleo juvenil. ¿Dónde pondríais el acento? Porque evidentemente estamos ante 1.800 millones, una solución de urgencia, no van a ser soluciones definitivas, hay que cambiar un modelo productivo o lo que sea. Pero ¿dónde pondríais el acento? No sé, becas para educación, formación profesional, ayudas directas a los empresarios, ayudas directas al emprendimiento juvenil, ayudas directas a los chavales para que busquen su propio empleo. En fin, ¿qué se haría con ese dinero de urgencia? Yo incluso, antes de ver qué se tiene que hacer, antes el compañero de Nuevas Generaciones ha vendido como un éxito del gobierno de Rajoy estos 1.800 millones de euros que van a venir en los próximos 2 años, 2014 y 2015. Claro, sin decir que Europa ha tenido que cambiar los planes de aplicación de este programa de la garantía juvenil por la dramática situación del empleo joven en España. Es decir, Europa tiene que acudir al rescate del Estado español porque las políticas, tanto del gobierno de Rajoy como del anterior gobierno de Zapatero, hayan llevado a un fracaso absoluto y a los ojos del funcionariado, ¿no? Y de la Administración Europea a una auténtica catástrofe de empleo juvenil. Entonces, primero de todo, no vender como un éxito que Europa tenga que venir con 1.800 millones de euros, que además le está diciendo, oiga, ¿en qué lo van a gastar? Porque ustedes, todo resulta que para este programa de garantía juvenil que financia Europa, resulta que había que presentar unos planes, en qué van a gastar este dinero, y resulta que España todavía no ha presentado, siendo España el segundo país con mayor problema de paro juvenil, detrás de Grecia, todavía no ha presentado en qué va a destinar estos 1.800 millones de euros. No, bueno, ¿en qué lo gastaréis vosotros? En definitiva, ¿en qué, por ejemplo? Sí. ¿En unas ayudas al emprendedor, como decía Carlos, de que al menos durante 3 años esté garantizados los gastos de cada comercio que se abra? Yo qué sé. Un poco encima de la mesa. ¿En qué lo gastaríais vos por vuestra experiencia? Primero de todo, las administraciones tienen que hacer un análisis
real de cuáles son los sectores estratégicos de cada territorio. Es decir, a lo mejor Andalucía no tiene los mismos sectores estratégicos que puede tener Castilla-La Mancha. Pues a lo mejor en Andalucía, por ejemplo, parte de esos 1.800 millones de euros tienen que ir, por ejemplo, al campo, porque resulta que el campo puede ser una salida laboral muy digna si se tecnifica y si se mejoran, como ha dicho el compañero Juntos Comunistas, si se dignifican las condiciones de trabajo. Y si el espionaje, en vez de hacerse mediante cosas extrañas y subcontratando peonadas, pues a lo mejor dignificando, y parte de esos 1.800 millones podrían ir ahí. Parte de esos 1.800 millones tienen que ir a los procesos formativos de reciclaje, porque tenemos muchísima gente que abandonó los estudios para irse cuando el boom inmobiliario, que abandonó los estudios, y resulta que esa gente ahora, pues como ha dicho él antes, tiene una formación básica que resulta que en un mundo que se mueve alrededor de nuevas tecnologías y demás, pues no llegan, no pueden trabajar. Por lo mejor tendría que ir a cursos de reciclaje también. Y por supuesto después a modernizar los sistemas productivos que tenemos en la actualidad. Seguimos teniendo empresas que funcionan con métodos de trabajo prácticamente del siglo XIX, a modernizar esos métodos de trabajo. Y por supuesto también a que haya mejor formación de los empleados y se cumplan las condiciones de seguridad y demás. ¿Dónde cree que el gobierno debería invertir esos 1.800 millones en nuevas generaciones? Yo creo que, es que cuando habla el compañero de Izquierda Unida, es verdad que la utopía está muy bien, pero ¿cómo lo que tú quieres hacer se pone en la práctica? Porque parece ser que se criminaliza una actividad también de un empresario que al final trabaja por 150 euros. Hoy, por suerte, este país se mantiene por los autónomos, por esos pequeños empresarios, 5 millones, que no solo es un autoempleo lo que ellos tienen, sino que dan mucho empleo. Yo no sé si al final lo que pretendemos es vivir todos de la administración, o si lo que queremos es ser todos funcionarios, o si al final lo que queremos es acabar todos con una cartilla de racionamiento y decir, bueno, todos tenemos que comer y punto. Yo soy partidario y creo firmemente en la iniciativa personal y privada, y por lo tanto yo creo que esos 1.800 millones de euros se tienen que poner en servicio de aquella persona que quiera apostar un euro por crear empleo. Un joven que tenga una idea, facilitar, lo he dicho antes, con la burocracia fundamentalmente. Pero no solo con eso, sino que en ese inicio yo creo que hay momentos clave en el desarrollo de una actividad, fundamentalmente cuando se inicia, ¿no? Que es el momento más complicado, necesita unos asesoramientos, se puede destinar a eso, necesita una mayor inversión para poner en marcha un local, se pueden necesitar también bonificaciones fiscales, incentivos. Por lo tanto, yo creo que facilitarle en ese nacimiento de una empresa nueva en España, yo creo que es fundamental destinar ese dinero. Con eso no quiere decir, y lo hemos dicho antes, yo creo que estamos de acuerdo los cuatro, que haya también, y lo has dicho también tú, Fernando, que haya que seguir avanzando en el modelo productivo. Pero en estos momentos lo que hace falta es poner ese dinero en servicio de crear empleo de verdad. Por lo tanto, yo creo que eso es la solución más urgente que necesita el país. ¿Qué haría Juventudes Socialistas? Bueno, yo creo que en primer lugar los 1.800 millones de euros tendrían que gestionar las comunidades autónomas. Sí, así sería va a una ser. asociación que se gestione en las comunidades autónomas y que según la necesidad de cada territorio Y de repartirlo España, además proporcionalmente, como debe pues, ser. cada necesidad pues que se reparta y que sean las comunidades autónomas donde entiendan que tienen que reforzar aquella materia productiva de su comunidad que más falta le haga. Totalmente de acuerdo con la agricultura, creo que tenemos que reforzar la agricultura en Andalucía. Nuestros pueblos los jóvenes de nuestros pueblos están emigrando, están teniendo un éxodo rural y creo que es nuestra responsabilidad como andaluces de cuidar una de nuestras industrias, que es la agricultura, y dignificar el trabajo de la agricultura, al mismo tiempo que apoyar a los pequeños y medianos comercios. Yo creo que muchas veces las ayudas y la gente produce indignación cuando ve que hay muchas ayudas públicas que al final se las llevan las grandes empresas. Creo que tenemos que fomentar las pymes, que si no me equivoco son el 63% del empleo que se crea en España, la crean las 5 pymes, millones. y ahí creo que tenemos que hacer una mayor potencialización con los pequeños y medianos comerciantes, que son al final quienes crean empleo, apoyo al autónomo y también inversión pública. La inversión pública es crucial para que una comunidad, para que un territorio avance. Inversión pública fomentada de la Administración en infraestructura, en eficiencia energética, en energía renovable. Todo esto mejora que también tengamos una comunidad autónoma más atractiva para la inversión privada, si tiene una comunidad autónoma vertebrada en infraestructura y que además pues presenta numerosos servicios. En el minuto final de Carlos Esteban. Vale, a mí me gustaría plantear el tema de que a mí no me interesa para nada acabar con el paro juvenil si va a suponer
aumentar el paro no juvenil, ¿no? Es decir, si el planteamiento del plan de empleo es darle dinero a empresas para que contraten a jóvenes con contratos de prácticas de 200 euros, 300 euros, ocupando un puesto de trabajo que podría ocupar un trabajador normal y corriente pues por 1.500 euros, pues evidentemente esa no es nuestra alternativa, ¿no? Y esa es la alternativa que estamos viendo, ¿no? Darle dinero a las empresas, entonces las empresas ganan doble, ¿no? Reciben el dinero de la subvención, echan a un trabajador que cobra su salario y metemos a un chaval pues, que cobra 200 euros, ¿no? Esa es un poco la dinámica que se está apostando. Pues frente a eso nosotros apostamos pues, por el empleo público, básicamente. Empleo público, empresas públicas, empresas de economía social, empresas cooperativistas, es decir, empresas que, digamos, le dan intenta solucionar de forma colectiva un problema colectivo. O sea, el problema del paro no es un problema individual, es un problema colectivo, ¿no? Y como tal tenemos que dar soluciones colectivas. El tema de tener empresas cuentapropistas, pues no le vemos el tema, ¿no? Entonces... 10 segundos, vamos. Vale, pues simplemente el tema ese de empleo público es por lo que apostamos, empresas públicas, cooperativas y economía social. Y el tema es, no son deficitarias, como planteabas tú antes, ¿no? O sea, deficitario es el gran capital, por ejemplo, tenemos los bancos, ¿no? Que se han ido al carajo y le hemos tenido que rescatar, o empresas como insignes como la General Motors, ¿no? Que también ha tenido que ser rescatada, o igual que las 250 multinacionales más importantes del planeta, las cuales todas, a lo largo de su historia, han recibido subvención pública, ¿no? Casi fuera de tiempo. Eso bueno, sí que es deficitario. Sí, que se nos ha acabado prácticamente el tiempo. Justo para despedir este tercer bloque, volvemos en tan solo 4 minutos de publicidad y hablamos sobre la violencia de género. Andalucía ha sufrido esta semana especialmente el terrorismo de la violencia de género. La cobarde y machista violencia del hombre con la mayor cerrazón posible. Ha habido 2 mujeres que han fallecido estos últimos 6 días en Andalucía, concretamente en la provincia de Málaga. Y hacemos un pequeño inciso para saludar que el Gobierno central, en este caso un andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que es secretario de Estado de Asuntos Sociales, haya anunciado que la provincia de Málaga va a ser especialmente tratada por el Gobierno central como la provincia andaluza que más víctimas de violencia de género ha tenido en los últimos 10 años, en la última década. Va a tener planes especiales de protección, de concienciación y de educación. Hoy queremos preguntarles a los jóvenes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida y del Partido Andalucista qué piensan sobre la violencia de género, sobre todo teniendo en cuenta cómo están creciendo aquellos cánones de desigualdad, de sumisión por parte de la mujer, incluso de dominación por parte del hombre en las nuevas generaciones, en definitiva, en los jóvenes que están llegando. No lo decimos nosotros, lo dicen todos los expertos, los psicólogos, los estudios que están poniendo encima de la mesa una realidad realmente preocupante. En fin, supongo que en un principio todos convendremos en condenar la violencia de género, que ya en lo que llevamos de año en Andalucía tiene 12 víctimas, de ellas 10 mujeres y 2 menores, con lo cual ahí hay que poner una luz roja inminente. En fin, vamos a empezar con Carlos Esteban. Sí, bueno, yo creo que este es un problema muy serio. Además, precisamente una de las víctimas de Málaga era una compañera del partido, ¿no? Entonces nos ha tocado bastante cerca. Y la verdad es que tenemos que buscar pues la explicación de por qué ocurre esto y evidentemente pues en función de ese análisis que hagamos pues plantear una serie de alternativas, ¿no? Y tenemos que entender que con la simple política institucional no podemos acabar con un problema que está fuertemente arraigado en la cultura, ¿no? Y básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que hay 2 factores que yo considero fundamentales a la hora de entender por qué este nuevo repunte de machismo, ¿no? y de sexismo. El primero de ellos es el trato que se da a la mujer en los medios de comunicación, ¿no? Donde cada vez vemos que cada vez es más tratada como un objeto sexual, como un objeto al servicio del hombre. Hay una serie de medios de comunicación que promueven ese modelo, de programas en concreto, ¿no? Como podemos ver rollo Hombres, Mujeres y Viceversa, o programas de la MTV, que son, digamos, esos espacios donde los jóvenes están viendo como ejemplo cuáles son las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Y evidentemente pues no son el mejor ejemplo que podemos encontrar, ¿no? Y luego, por un lado, tenemos los medios de comunicación y por otro lado, pues directamente la ofensiva ideológica de la Iglesia Católica y de la Conferencia Episcopal, ¿no? Hace poco hemos visto la publicación por parte del Arzobispado de Granada de un libro que se titulaba Cásate y sé sumisa. Si a esto lo añadimos además a toda la ofensiva ideológica del nacionalcatolicismo personificada en el PP, por ejemplo, con el tema de la reforma en el aborto y demás, pues estamos viendo que en temas de derechos de las mujeres estamos dando pasos hacia detrás, ¿no? Venga,
Bueno, un inciso, porque el arzobispado no solo no ha rectificado con Cásate y sé sumisa, sino ha sacado un segundo libro, Cásate y da la vida por ella, en la que invita a la mujer a educar al hombre desorientado, y hablo textualmente, a encontrar su virilidad, su autoridad y su paternidad. O sea, que lejos de rectificar, insiste en el mismo discurso. Por cierto, ya tenemos a Antonio Sanz, el presidente del partido del PP de Cádiz, y condenaba concretamente ese asunto, y también escuchamos a José Luis Sanz, secretario general del Partido Popular, condenando este episodio. Bueno, lo han hecho todos los partidos políticos, pero quería poner también el acento en dos invitados que hemos tenido recientemente. Es decir, bueno, primero de todo, solidarizarnos con los compañeros del Partido Comunista y de la UJC, porque no sabíamos el dato de que era la última víctima, entonces, bueno, pues nuestra solidaridad. No fue la última, fue la anterior. La penúltima víctima, que era compañera vuestra, pues, nuestra solidaridad, ¿no? Es un problema muy grave. Los últimos estudios que ha presentado el Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Juventud nos tienen que servir como algo más que un aviso, ya como una alerta de que los valores que se presuponían que por los avances sociales que se habían conquistado en los últimos años, tanto en Andalucía, ¿no?, como en el conjunto del Estado, acerca de el intento, ¿no?, de la igualdad real entre mujeres y hombres, no están teniendo realmente un reflejo en los comportamientos de la gente más joven. Las últimas, de hecho, por ejemplo, ya solamente ha habido 4 menores de 16 años asesinadas en el Estado, 2 de ellas en Andalucía. Nos estamos encontrando con que las últimas, hay 85 menores en protección, en regímenes de protección a través del Instituto Andaluz de la Mujer. Nos encontramos ante un problema muy grave y que desde Juventud Andalucista consideramos que, como ha dicho el compañero de Juventud Comunista, que la televisión y los medios de comunicación tienen parte de responsabilidad, es decir, al final después el propio sujeto, el agresor, quien es el último responsable, ¿no? Pero creemos que hay cierta complicidad por parte de medios de comunicación, como ha comentado antes, que están formando y educando a futuros maltratadores y a futuras víctimas de este maltrato sumisas, ¿no? Como decía, ¿no?, el libro, ¿no?, que el arzobispado de Granada pretende vender y demás, que ahí tenemos una postura muy clara. Hay que ver esa financiación que se supone que la financia la Iglesia Católica, hay que pedir de qué partida va a salir esa financiación para ese libro, porque con dinero público la ley impide financiar ese tipo de publicaciones. Las leyes que hay ahora mismo en el Estado español y en Andalucía sobre materia de igualdad impiden la publicación con dinero público de libros y revistas y cosas de estas que atenten contra la igualdad. Habrá que exigirle al arzobispado de Granada si ese dinero que se van a destinar a publicar este libro, este panfleto, si viene de financiación pública, y exigirle y aplicarle la ley tal como lo dice. Como a cualquiera de nosotros, si alguno de ustedes tuvierais una editorial y publicarais un libro así con subvenciones públicas, pues se exigiría el reintegro de esa subvención y de hecho podría caer en algún tipo de delito. Desde Juventud Andalucista entendemos que tiene que haber un llamamiento social de todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales y la propia sociedad civil, que tienen que parar la máquina y ver qué futuro quieren y qué sociedad van a querer de aquí a poco, porque los maltratadores con 15, 16 años son después los homicidas con 20, con 25 y con 30. Entonces, si estamos teniendo que un 35% de los jóvenes menores de 18 años consideran que es normal relaciones de sometimiento en una relación de pareja, cuidado. Estamos hablando de que ese chaval, cuando tenga 30, 35 años, entenderá normal la agresión física y la violencia e incluso la muerte, porque considera su propiedad a su pareja. Entonces, pues entendemos que tiene que haber una llamada de toda la sociedad a reflexionar y a poner medidas para que esto se corte lo antes posible, porque cada día muere alguien más. Juventudes Socialistas. Bueno, pues desgraciadamente estamos viendo cómo no cesa el número de mujeres que mueren por violencia machista. Hace un par de días en Torremolinos fue la última joven que murió porque su marido le había arrebatado la vida. Y estamos ante un problema social muy grave. Un problema social muy grave que requiere la reflexión y el compromiso real, no solo de las mujeres, sino yo diría que sobre todo el compromiso real de los hombres que nos concienciemos y que veamos esto como un problema serio. Y es que a mí, la verdad, que me entra escalofrío al ver los datos. Los datos es que desde que se está contabilizando el número de mujeres asesinadas, son ya 700 las mujeres asesinadas, son más mujeres asesinadas, han muerto más mujeres por violencia de género que muerte ha creado el terrorismo en nuestro país, 700 mujeres asesinadas, y también el dato de que entre 15 y 44 años
hay más mujeres que han muerto por violencia de género que por cáncer. Es decir, esto nos demuestra de cómo esto es un problema real y un problema muy serio que tiene la sociedad y que creo que tenemos que reflexionar y buscar una solución real y de todos los partidos políticos. Y esta es responsabilidad de toda la sociedad, de eliminar este pensamiento machista, de esta jerarquía patriarcal en la que estamos, en la que los hombres pues se sienten superiores o en dominación de la mujer. Es mi novia y como es mi novia pues hago con ella lo que crea conveniente. Y estamos viendo como a temprana edad pues como es su novia pues tiene derecho a controlarle el móvil, tiene que controlarle cómo va vestida, determinados gestos que en el momento que empiezan a visualizarse ya desde la Junta de Andalucía, del Instituto Andaluz de la Mujer, se está trabajando en esa línea de prevención, de educación, para que las mujeres más jóvenes, las jóvenes, no consientan ese tipo de machismo que empieza con un control del novio hacia ella. Y aquí yo sí quiero poner en valor, porque creo que no solamente hay que decirlo con palabras y lo políticamente correcto, sino que somos partidos políticos, representamos partidos políticos, que cuando gobernamos intentamos transformar la sociedad. Y aquí quiero sentirme muy orgulloso de cómo el gobierno socialista puso en marcha en 2004 la ley contra la violencia de género. La ley contra la violencia de género que lo que preveía era eso mismo, preveía la prevención a través de la educación, preveía también la sanción a los maltratadores, la sanción a los asesinos de mujeres y también lo que pretendía era erradicar esa violencia de género. Y esto es un problema, como he dicho anteriormente, de la jerarquía patriarcal que vivimos en esta sociedad, de una sociedad que te educa con valores machistas y a los cuales tenemos que atajar profundamente ese tema, es decir, el tema de la igualdad. Por eso también el gobierno socialista puso en marcha la ley de igualdad, la ley de igualdad entre hombres y mujeres en 2007, que tuvo todo el respaldo de todos los partidos políticos, exceptuando del PP, y que además ha sido recurrida por el Constitucional, y que realmente pues no entiendo por qué fue recurrida, porque precisamente lo que hacían era premiar a aquellas empresas que premiaban la igualdad, lo que hacían era la conciliación de la vida familiar y laboral, lo que hacía es que también hay muchas mujeres, que estamos viendo que ahora hay más mujeres universitarias que hombres, y a pesar de ello no ocupan los puestos directivos, fomentar que las mujeres también estén en los puestos directivos, pues a todo esto se opuso el PP. Y yo aquí no lo entiendo realmente porque tenemos que trabajar todo en esa línea de cambiar la sociedad. Pero bueno, cuando después escucho manifestaciones o escucho a Cospedal decir que bueno, ella después de trabajar se siente orgullosa de llegar a su casa y cuidar a sus niños mientras su marido se va de cerveza, pues entiendo el modelo o el marco en el cual se mueve el Partido Popular, que ese marco, junto con el libro que ha hecho el Arzobispado de Granada, junto con esos libros que dan discursos machistas subliminares contra los programas de televisión, es lo que tenemos que erradicar. Pero principalmente, sobre todo los partidos políticos, tenemos que ser consecuentes, ver este problema con la trascendencia que tiene y saber que no solo es la violencia puntual, sino que es el conjunto de una sociedad que está formada en determinados valores que la derecha y el PP no puede seguir apoyando. Luis Peniagua. Sí, yo no me gustaba entrar en un aspecto partidista, lo ha hecho el miembro de Juventud. Eso, no me gustaba en este tema entrar en un tema partidista. No partidistas, son hechos reales. No, son hechos reales, pero bueno, no me gustaba. Pero bueno, yo creo que la situación, ahora te respondería a lo que tú has dicho. Yo creo que es un problema fundamentalmente que parecía, o había una concepción en la sociedad que podía venir en familias desestructuradas. Ya vemos que tampoco. No solo es un problema que afecta a familias desestructuradas, sino que lo encontramos prácticamente instalado, por desgracia, en toda la sociedad. Fundamentalmente es verdad que la televisión y los medios de comunicación pueden hacer una labor negativa, también positiva, que no se ha dicho aquí. También es verdad que hay muchos medios de comunicación que sí lo siguen. Y el problema al final es que las administraciones muchas veces actuamos expuestos, o sea, después, una vez que surge el problema, y lo que yo creo que habría que actuar es antes de que surja el problema. No solo un problema también de las administraciones, yo creo que toda la sociedad se tiene que implicar, toda la sociedad tenemos que denunciar conductas machistas que cada día empiezan antes, y es verdad que yo creo que en este aspecto hemos avanzado. Yo por eso decía que no iba a entrar en temas de la ley de igualdad. Se creó un ministerio que al final se quitó. En definitiva, lo de miembro a miembro, yo creo que aquello fue, no sé si con eso Leire Pajín o Viviana Aido, que entonces era ministra, que hoy por cierto esa sí que no tiene una desigualdad con el resto de mujeres, que hoy muchas están en paro y ella está en la ONU cobrando más de 100.000 euros. Esa fue la gran contribución a lo mejor que hizo Viviana Aido o Leire Pajín, que también está
en la ONU cobrando 120.000 euros, porque te digo porque antes también hablabas de los sueldos de los altos directivos, ya son 2 exministras con 2 grandes sueldos. Y además yo creo también que es importante que los partidos políticos, y así lo hace el Partido Popular, también seamos capaces de que vean que en la política, que por lo menos es donde nosotros estamos, las mujeres también tienen su sitio. Y ahí podemos ver a muchas alcaldesas y nuestro partido apuesta por las mujeres. También habláis de la paridad muchas veces del Partido Socialista, pero la paridad yo creo que no la cumple vuestro partido. Nosotros también habéis dicho, y me hace mucha gracia, habéis contado como si fuera un hecho histórico, ¿no?, que una mujer fuese presidenta de la Junta de Andalucía. Ya ha habido presidenta de comunidades autónomas del Partido Popular. Ahí está, por ejemplo, Esperanza Aguirre. Ahora está Luisa Fernanda Rudi en Aragón. Grandes alcaldesas también en Andalucía, con Teófila, en Jerez, en Marbella con María Ángeles. Una gran alcaldesa en Sevilla. En definitiva, Cospedal en Castilla-La Mancha. Rita Barberá. Por todos lados hay mujeres en el PP que están en la alta. Yo creo que eso si también son mujeres como Cospedal que hacen esos comentarios, también, flaco favor se hacen ellas mismas. No, hombre, comentarios el que... Porque los peores también son las mujeres que también tienen discursos machistas. Sí, pero, por ejemplo, discursos machistas, ¿recuerdas cuando, y me gustaría, si lo recuerdas, ¿qué te parece? Un dirigente también de tu partido en Huelva mandó a la ministra, que lo mejor de empleo, que lo que tenía que irse es a casa a hacer puntos de cruz, ¿lo recuerdas? Eso lo hizo el Partido Socialista. Por eso decía que yo estos debates no me gustan en temas tan sensibles, de verdad, porque podemos empezar... Y igual de desafortunada que pueden ser a lo mejor una declaración de un miembro del Partido Popular, también las tienes en tu partido, en el Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que tenemos que ver con este tema, que tiene mucha sensibilidad, es cómo podemos solucionarlo o intentar solucionarlo. Y yo creo que el fundamental no está en actuar una vez que está el problema, que si alejamiento de la persona que realiza machismo, que si... No, ¿cómo podemos actuar antes para no vernos obligados a actuar después? Que muchas veces, por desgracia, la Administración y la sociedad llega tarde y al final nos encontramos con una víctima. A mí me gustaría comentar que una reflexión que creo que no es casual, que cuando el movimiento feminista estaba más fuerte en este país, avanzaba mucho en el término de lucha contra el machismo en las conciencias, ¿no? Y precisamente cuando el movimiento feminista ha ido decayendo en este país hemos visto este retroceso, ¿no? O sea, porque ahí es donde viene la reflexión, ¿no? En el ámbito institucional podemos hacer cosas, pero evidentemente van a ser superficiales si no están acompañadas de un movimiento de transformación social, ¿no? Es decir, todas las leyes de igualdad que queramos hechas por arriba, donde por fuerza nos creemos que por ejemplo, poner una lista electoral una cuestión cremallera, por eso se está acabando con la desigualdad. O sea, no es absurdo, o sea, yo lo veo positivo, pero creo que es insuficiente, ¿no? O sea, creo que el trabajo va mucho más allá, ¿no? Entonces, el tema es ese. Yo creo que es fundamental que la reactivación del movimiento feminista en España, porque entendemos que el movimiento feminista no se queda en el ámbito político-institucional, sino que también entra en el ámbito social y cultural, ¿no? Entonces, por eso resulta fundamental. Si queremos transformar, luchar contra esos valores patriarcales, hace falta que reactivemos ese movimiento como un movimiento social, ¿no? Un movimiento realmente que luche en todos los ámbitos y de forma constante, y no solamente se quede en la superficie de lo institucional. Entonces, en ese sentido, consideramos eso fundamental, que el movimiento feminista se active con las mujeres al frente, pero con los hombres a su lado, ¿no? Es decir, no podemos entender que el movimiento feminista son simplemente las mujeres, ¿no? Sino que los hombres también tenemos que participar de ello, porque el movimiento feminista, como sabemos, es el movimiento que lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? No solamente como algunos plantean, que es una especie de embrismo donde las mujeres quieren estar por encima del hombre, ¿no? O sea que yo consideraría esa reflexión importante, ¿no? Cuando el movimiento feminista ha retrocedido, el machismo ha avanzado, ¿no? Entonces tenemos que reactivar ese movimiento para poder seguir combatiendo ese terrorismo machista. Desde Juventud Andalucistas planteamos que una oportunidad que se dio y que se ha perdido para intentar desde los primeros edades en la educación, el proceso formativo, que era a través de esta asignatura que era Educación para la Ciudadanía, que el gobierno del PP pues ha cercenado y va a convertir en una asignatura que estará allí la gente sentada y aguantará la hora y media que toque de clase. Ese era un momento muy bueno para subvertir estos roles que desde chiquititos te dan, de que los niños juegan unas cosas, las niñas juegan otras, los colores de los niños son estos, los colores de las niñas son aquellos, los niños juegan con niños y las niñas juegan con niñas, ¿no? Y la niña que juega con los niños pues es una machorra, como se decía cuando ya estábamos en el colegio, y el niño que jugaba con las niñas era... Sí, bueno, sí, pero normalmente el niño que jugaba con las niñas era raro, como mínimo era raro. ¿Vale? Y eso se sigue viendo ahora mismo todavía en las escuelas. Eso que se estaba abandonando ha vuelto otra vez ese tipo de pensamientos, ¿no? Y
Y la educación para la ciudadanía era una oportunidad muy importante para acabar con este tipo de con estos procesos acabar en estos procesos formativos, perdón, acabar con estos micromachismos, ¿vale? Que después, como ha comentado el compañero, ¿no? Con las nuevas tecnologías hoy en día pues el chaval puede saber dónde está su novia a cada momento, la puede controlar, la llama en cualquier momento a través de los equipos de mensajería instantánea, incluso aplicaciones de móvil que sabes el móvil y bueno, el titular de ese móvil normalmente que lo lleva con ella. ¿Dónde está? Ese tipo de cosas que en un momento dado las cadenas de televisión lo han publicitado, ¿no? Y los medios y los más medios lo han publicitado como algo bueno. No, hemos visto, ¿no? Estos anuncios de manda un SMS al 25 tanto y ten siempre controlado a tu novia o ten siempre controlado a tu novio. Que eso nos puede parecer muy gracioso como un anuncio, pero eso en manos de personas que no tienen claro dónde acaba los derechos de uno sobre otro, eso es terrible. Es terrible porque eso al final genera una sensación de superioridad sobre tu pareja que normalmente suele acabar pues en violencia. Y esta violencia pues degenera en asesinato, ¿no? En homicidio. Este tipo de cosas hay que acabar con ellas. Y el poder público ha hecho dejación de funciones en parte, por ejemplo, con los medios de comunicación. Todos conocemos la página de los periódicos progresistas y conservadores, que tenían 3, 4, 5 páginas destinadas a anuncios de prostitución. Y cada vez estos anuncios, bueno, conocemos unos periódicos deportivos que tenían directamente páginas con fotografías de anuncios de prostitución y que era una cosa muy normal y muy corriente, ¿no? Y anuncios que eran violentos para las mujeres y que atentaban directamente contra lo que tienen que ser los derechos de las mujeres. Ese tipo de cosas, el Estado tiene que decir, vamos a ver, los límites de la libertad de expresión y demás están claros y están definidos y la ley los dice, ¿no? Ahí ese tipo de cosas generan. Todos conocemos los programas de televisión a partir de ciertas horas donde lo único que se vendía eran tonos, canciones, vicios y demás, todo relacionado con lo mismo, con donde la mujer pues era un instrumento a manos del hombre y donde la mujer solamente tenía el componente sexual y no era una persona igual que un hombre. Todo ese tipo de cosas, el Estado ha hecho dejación de funciones en los últimos años y nos encontramos en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Con jóvenes con 15 y 16 años que ven normal, según los estudios del Instituto Andaluz de la Mujer o del Instituto Andaluz de Juventud o de otros observatorios, que ven completamente normal controlar dónde va su novia, con quién va, qué lleva puesto, qué no lleva puesto y qué tipo de comportamiento tiene que tener hacia él y cómo le debe de hablar, incluso tienen que hablarle con respeto. Es que la cuestión es que muchas veces parecía que la violencia empezaba por lo pronto con un bofetón o con un grito, pero es que por desgracia la violencia, y hay que definirlo yo creo que bien, y desde las etapas tempranas, desde que se es niño, es que muchos niños ven en su casa violencia de sus padres y sus padres no lo saben. Y parece, ya te digo, no hace falta dar un bofetón, sino simplemente el chillío, ¿no? Grito, malas contestaciones, violencia verbal. Por lo tanto, yo creo que al final eso, si de alguna manera no lo paramos, y por eso decía yo antes que la sociedad es importante, que lo que a lo mejor a nosotros no nos parece, o a nuestros mayores no les parece que sea una violencia, eso ya puede tener una repercusión en los niños, ¿no? Que cuando vayan creciendo, pues parezca que bueno, que lo normal es que mi madre le chille a mi padre, y mi madre se vaya llorando, y después venga, y se reconcilian, y parezca que eso es una cosa normal. Y eso en edades tempranas, también lo dicen muchos psicólogos, es un problema. Por lo tanto, yo creo que es importante, también para abordar el problema es, de alguna manera, que podamos enmarcar lo que es la violencia, que la violencia no es un chillido o una bofetada, no se empieza por ahí, se empieza antes. Y por lo tanto, el respeto, lo que no se puede perder nunca el respeto, y por lo tanto, fundamentalmente en la familia o en las casas, porque es donde pasan los niños, o en los colegios, pues por lo menos que de alguna manera delimitemos lo que es el maltrato, para que cuando esos niños vayan creciendo ya podamos empezar a hacer pedagogía para eso. Y lo dicen muchos psicólogos, que en esa edad es cuando ya después los niños, las niñas, unos y otros, unos que someten y las otras que se dejan, pues lo ven normal. Y yo creo que ahí radica el problema, y desde esas tempranas edades es cuando las administraciones también tenemos que empezar a funcionar para que no pase lo que he dicho antes, que al final vengamos a solucionar un problema cuando el problema ya existe, y es ponerle protección a una mujer o decir al hombre una orden de alejamiento. Eso también hay que hacerlo, claro, pero llegar a eso, yo creo que antes también podemos articular mecanismos para evitar que eso ocurra. Bueno, antes ha hecho mención a la presidenta Susana Díaz. Yo claro que me siento orgulloso Sí. que la primera presidenta de la Junta de Andalucía sea una mujer joven como Susana Díaz. Y también me siento orgulloso de que haya mujeres en listas cremalleras. Mi partido en Andalucía se hace las listas cremalleras para el Parlamento de Andalucía, aprobado por el Partido Socialista,
y lo hemos propuesto para que también se haga a nivel federal, a nivel nacional. Entiendo que eso es bueno, porque yo entiendo que las mujeres, es decir, estamos viendo cuál es la realidad. Las mujeres no están menos capacitadas que un hombre. Pero eso es bueno para el PSOE, Las que no lo mujeres hacía. no están Es menos bueno para el capacitadas. PSOE que no lo hacía. Las mujeres no están menos capacitadas Para el que un PP hombre. que lo hacíamos, Claro, sí, poníamos- Pepe, soy poníamos- referente, claro. Si Hombre, Tony Lisas Cremallera lo hacía ya anteriormente. A Teófila la presentamos de candidata y era mujer. Las mujeres no Y- tienen menos capacidad. es que Las eso no es mujeres eso no no es igual, tienen. eso no es- Las mujeres, si me dejas hablar, No es las mujeres no político. tienen la misma. Claro, las mujeres tienen la misma capacidad que un hombre, claro. Esto no es política. No, hombre, a es ti que no te no- interesa, pues no, dices es que que esto de la este igualdad no es asunto- política. Oye, pues Hombre, mira, es que estamos en una. que es la igualdad no se consigue poniendo a una Vamos a ver. mujer, diciendo a una mujer por ley que va a Compañero, ser va a a ir ver si me detrás de puedes un dejar la hombre. explicación que no Hombre, te guste. Venga, medio minuto porque tenemos que Que acabar. no, Aunque Venga. no te guste, dice que esto no es política. Es decir, esto no es política, claro, el tema de la igualdad no es política, pero estamos No, viendo dónde hombre. venimos. Y tenemos la reflexión y a reflexionar ideológicamente que cada uno qué ha hecho. Claro, porque no te interesa, no digas que no es política. Y aquí la Iglesia Católica tiene una gran culpa en la discriminación con las mujeres. La Iglesia Católica tiene una gran culpa con la discriminación de las mujeres, que nosotros respetamos la religión, pero entendemos que la religión no tiene que marcar las pautas de la sociedad, ni tiene que marcar las pautas ni la distribución, las castas tienen que decidir por las mujeres. Me sorprende ver a la religión manifestarse por muchas cosas, manifestarse por el derecho a decidir de las mujeres, pero no manifestarse por los desahucios o el paro. Y termino ya diciendo que esto sí es política, y esto sí es hecho. Y no vale con ponerse un lacito, porque ustedes ponéis el lacito para la violencia de género, pero después recortáis un 48% en 2 años. Os ponéis el lacito y cerráis la casa de acogida de las mujeres en Castilla-La Mancha. Venga, Os por ponéis el alusiones, lacito- 15 segundos, que os estamos ponéis fuera el de lacito tiempo. y Mira, cortáis la por alusiones. mamografía Perdona, José y Carlos, los es que enfermos estamos fuera de crónicos. tiempo, José. Entonces, menos lacitos y más hechos, Sí, porque los por lacitos lo que hacen es por ofender a alusiones, aquellos que lo están haciendo. Por alusiones, tengo aquí los Y esto sí datos. es política. Sí es política. Y Yo no apuesta quería- política yo y no- a gobierno. mí no me gustaba entrar en política en este No, asunto. pues mira, por si no te gustaba, sí, pero, tenés- pero como Venga, ha que entrado, estamos fuera de tiempo, por favor, 10 sí, pero como ha segundos. entrado la presidenta, la anterior consejera de presidencia, que algo tiene que ver con esto, del presupuesto destinado a igualdad y contra la violencia de género, ha ejecutado el 27%. ¿Eso es creer? Pues no es creer. Los centros de información de las mujeres, que tú conocerás algunos, Sí, sí, en eso tu no es provincia, política. en todos Un lados. último dato. Menos lacito Por y lo más- tanto, menos lacito y por lo más- tanto, y al más final- inversión real. Claro, al- tanto al tenemos final- política no se soluciona el problema. Pido, por favor. Yo lo que he Venga. entendido al final del Partido Socialista que se soluciona haciendo una lista No, lo que no se soluciona es no haciendo nada. Bueno, vamos a acabar el debate una lista recordando el cremallera. teléfono que tienen todas las mujeres que se sientan víctimas ante la primera señal de sentirse víctima de la violencia de género. Es el 016. Es un teléfono de ayuda y de denuncia para las mujeres maltratadas. No deja rastro, no deja huella. En definitiva, no aparece en la factura telefónica. Carlos, David y Luis, a los 4, ha sido un placer contar con vosotros. Espero veros en las próximas semanas aquí en A por Todas, en 8 Andalucía. Nos queda justo el tiempo para decirles 3 últimos mensajes. Por un lado, agradecer el apoyo a la ciudad de Sevilla, a los compañeros del Correo Andalucía y darles un magnífico abrazo porque la luz al final del túnel está muy cerca. Recordar que 8 Andalucía, como están viendo la programación de todos los días, esta última semana, pues que pueden ver precisamente una cuenta corriente que han abierto a través de varias ONGs por la cual pueden ayudar a los damnificados del tifón en Filipinas. Y que acabamos recordándoles lo que vamos a tener la próxima semana. Mañana el resumen de la semana y el lunes contaremos con la presencia de Rafael Rodríguez, el consejero de Turismo. El martes, el director del Instituto Andaluz de la Juventud, Raúl Perales. El miércoles, en la semana previa al Congreso Regional Extraordinario del Partido Socialista, tendremos a Mario Jiménez, el vicesecretario general del Partido Socialista. Y el jueves, al presidente del Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo. Y volveremos, como siempre, aquí en 8 Andalucía, a por todas. 8.